Hola a todos, bienvenidos. Soy María Ramona, profesora de matemáticas. Hoy vamos a hablar sobre puntos del plano. Vamos a representar puntos y vamos a aprender a calcular la distancia entre dos puntos. Bueno, aquí tenemos unos ejes que son perpendiculares, uno horizontal y otro vertical, y les llamamos los ejes de coordenadas. Al eje horizontal le llamamos eje de abscisas, lo voy a escribir aquí, abscisas. Y al eje vertical lo llamamos eje de ordenadas. Ordenadas. Y repito, cuando hablamos en conjunto de ellos dos, son los ejes de coordenadas. Al eje horizontal también se le suele llamar eje de las X y al vertical se le puede llamar eje de las Y. ¿Por qué motivo? Porque si yo tengo un punto en el plano, le puedo decir que el punto es del tipo XY, donde su primera coordenada es la X y se representa en la horizontal, es decir, en el eje de abscisas, y su segunda coordenada es la Y, se representa en la vertical, es decir, en el eje de ordenadas. Bueno, dicho esto, vamos a representar algunos puntos que tengo aquí escritos. Empezamos con el punto menos 2, 2,5. Bueno, pues tenemos que buscar este menos 2 en el eje de abscisas, que si os dais cuenta, los negativos van a la izquierda del 0 y los positivos a la derecha. Lo mismo ocurre en la vertical, negativos hacia abajo y positivos hacia arriba. Entonces, punto menos 2, 2,5 sería, bueno, pues 2,5 aproximadamente ahí, y aquí tengo el menos 2. Haríamos algo así. A ver. Y aquí tendríamos el punto P. Menos 2, 2,5. Que 2,5 aproximadamente entre 2 y 3. Claro, es justo la mitad. El 1 menos 3. Pues tendríamos que ver aquí el 1 en las X y el menos 3 en el eje de las Y. Es que estaría aquí el menos 3. Y entonces se representaría de esta manera. Ese sería nuestro punto Q. Ese es el sistema para representar puntos. Vamos a otros dos. El punto A, que sería el 3, 1. X3 e Y1. Pues lo tendríamos aquí. X3 y 1. Pues tendríamos que hacer lo siguiente. Esto todo bien hecho sobre papel, con su regla y tal, pues puede quedar muy bien. Este sería el punto A, ¿vale? Un poquito mejor. Punto A. Y el punto B sería el 2, 4. Pues la X sería 2 y la Y sería 4. Entonces sería, tendríamos algo, un momento, vamos a intentar conseguirlo lo mejor posible. Hemos dicho X2 y 4, pues tendríamos esto. Ahí tendríamos el punto B. Entonces, tal cual, hemos representado ahora mismo 4 puntos, en unos ejes de coordenada, el punto P, el Q, el A y el B. Ahora, aprovechando estos puntos, vamos a calcular la distancia entre A y B. Bueno, la distancia entre A y B sería, vamos a hacer esto, sería este segmento. Sería lo que mide este segmento, desde A hasta B o desde B hasta A. Bueno, si os dais cuenta, aquí podemos llegar a formar un triángulo rectángulo. ¿De qué manera? Si nos fijamos en esto, he formado un triángulo rectángulo. El ángulo recto sería este sería un cateto, este sería otro cateto, y nuestra distancia, que es lo que queremos averiguar, sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Pues muy bien, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿De qué manera? Pues muy bien, necesitamos la hipotenusa, pero yo conozco los catetos. Si os dais cuenta, desde aquí hasta aquí hay una unidad. Y desde aquí hasta aquí, desde el 1 hasta el 4, hay 3 unidades. Entonces, esa distancia entre A y B, que yo puedo llamarle, en nuestro caso en concreto, H,
porque resulta ser la hipotenusa, aplicamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado será igual a cateto al cuadrado, que hemos dicho que entre 2 y 3 hay una unidad, pues sería 1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que hemos dicho entre 1 y 4, la distancia es 3, sería 3 al cuadrado. De donde la hipotenusa al cuadrado sería 3 al cuadrado, que es 9, 1 al cuadrado, que es 1, 9 más 1, 10. Luego, la hipotenusa sería la raíz cuadrada positiva de 10. Ya tenemos calculado la hipotenusa, o sea, la distancia entre A y B. Raíz cuadrada de 10 está entre 3 y 4, 3, algo. Pero bueno, lo podemos dejar expresado de esa manera. Continuamos. ¿Esto qué nos dice? Esto nos viene a decir lo siguiente. Si os fijáis, este 1 resulta de restar 3, que es la abscisa del punto A, que lo teníamos aquí, menos 2, que es la abscisa del punto B. Y esta distancia de 3 que encontramos viene de restar 4, que es la abscisa del punto B, menos 1, que es la abscisa del punto A. ¿De qué manera podríamos expresar esto? La distancia entre A y B sería igual. Si yo le llamo a las coordenadas del punto A, le llamo A sub 1 y A sub 2. Y a las coordenadas del punto B le llamo B sub 1 y B sub 2. Tendríamos la siguiente fórmula. Distancia entre A y B sería la raíz cuadrada ¿de quién? Pues de B1 menos A1. Todo ello al cuadrado. Más B2 menos A2. También todo al cuadrado. Resumiendo, si yo tengo dos puntos A y B de coordenadas A1, A2, el primero, B1, B2, el segundo, la distancia entre esos dos puntos es la raíz cuadrada positiva de primera coordenada de un punto menos la primera del otro elevada al cuadrado, que en este caso es lo que nos daba 1. Segunda coordenada del segundo punto menos la segunda coordenada del primer punto al cuadrado, que es lo que en nuestro problema ha resultado ser 3. Y ya tendríamos la distancia entre esos puntos. Se puede practicar con cualquier otro punto de los que tenemos por aquí. Es exactamente lo mismo. He preferido poner unos puntos que me dieran un triángulo en el primer cuadrante para que los cálculos estuvieran así como más sencillos y más visibles. Pero esto lo podéis aplicar siempre. Muchas gracias y os repito, si nuestras lecciones os están resultando de interés y os ayudan, yo os pido que os suscribáis a mi canal. ¡Hasta pronto!